Había una vez una casa abandonada en lo más profundo de un oscuro y tenebroso bosque. Era conocida como la Casa de los Horrores, un lugar maldito y temido por todos los que se atrevían a mencionar su nombre. Pero lo que sucedió en esa casa fue una pesadilla que nadie podía imaginar. Un grupo de amigos, ansiosos por vivir una experiencia escalofriante, decidió explorar la Casa de los Horrores en una noche de luna llena. Armados con linternas y cámaras, se adentraron en la oscuridad, sintiendo la presencia inquietante de un duende perverso que acechaba en sus rincones. A medida que avanzaban por los pasillos polvorientos, las paredes parecían susurrar secretos oscuros y las sombras se retorcían y se movían en formas grotescas. La atmósfera se volvió más opresiva a cada paso que daban, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. De repente, una puerta se cerró de golpe detrás de ellos, atrapándolos en una habitación lúgubre y sin escapatoria. El aire se llenó de un olor putrefacto y el sonido de risas malévolas llenó sus oídos. El duende perverso había caído en la trampa y ahora tenía a los amigos justo donde quería. Uno a uno, los amigos comenzaron a ser atacados por el duende perverso. Sus risas siniestras llenaban la casa mientras arañaba sus cuerpos y los arrastraba hacia las sombras. Gritos desgarradores resonaban en los pasillos, mezclados con el sonido de huesos rompiéndose y carne siendo desgarrada. Los que quedaron lucharon desesperadamente por encontrar una salida de aquel infierno viviente. Corrieron por los oscuros pasillos, tropezando con muebles rotos y trampas mortales tendidas por el duende perverso. Pero el duende era más astuto y jugaba con su mente, desorientándolos y llevándolos más profundo dentro de la casa. Finalmente, solo quedaba una amiga, Laura, atrapada en una habitación oscura y llena de muerte. El duende perverso se presentó ante ella con una sonrisa retorcida en su rostro grotesco. Laura, llena de miedo y rabia, decidió enfrentarlo cara a cara. Con una fuerza sobrehumana, Laura luchó contra el duende, golpeándolo con todas sus fuerzas. Pero el duende era escurridizo y se reía de sus esfuerzos. La habitación se llenó de una oscuridad densa y opresiva, mientras el duende perverso se alimentaba de la energía de Laura. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Laura encontró una vela encendida en un rincón de la habitación. Con un último acto de valentía, la sostuvo en alto, desafiando al duende perverso con la luz. La vela comenzó a arder más brillante, iluminando la habitación y ahuyentando al duende. El duende perverso, debilitado por la luz, desapareció en una explosión de humo y cenizas. La Casa de los Horrores quedó en silencio, liberada de su presencia maligna. Laura, exhausta y herida, logró encontrar su camino de regreso a la seguridad del exterior de la casa. La historia de la Casa de los Horrores y el duende perverso se convirtió en una leyenda, pasando de generación en generación. La casa fue abandonada y nunca más se atrevieron a entrar en ella. Pero el recuerdo de la pesadilla vivida por aquel grupo de amigos siempre permaneció, recordándoles que el mal puede tomar muchas formas y que el terror puede aguardar en los lugares más oscuros de la existencia.